El sudor perlaba en la frente de doña Elena mientras esquivaba ágilmente un taxi que casi atropella su puesto de tamales. Un grito ahogado escapó de sus labios, el vapor del tamal aún caliente en sus manos, contrastando con el frío repentino del miedo. En ese instante, una figura imponente se materializó frente a ella, una sombra oscura bajo el sol abrasador de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, se encontraba allí, su rostro inexpresivo, observándola con una mirada penetrante. «Presi, no todos la quieren aquí», susurró doña Elena, su voz apenas audible por encima del bullicio de la calle. «¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal». La escena se desplegaba ante los ojos de Claudia como un caleidoscopio de contrastes. El caos organizado del tráfico, el vibrante colorido de los puestos callejeros, la tensión latente entre los comerciantes. Doña Elena, con su delantal manchado y sus manos curtidas por el trabajo, representaba la humildad y la lucha diaria de miles en la urbe. A su lado, el joven vendedor de elotes, Ricardo, se debatía en un conflicto con un puesto vecino, su rostro crispado por la frustración. Ricardo, con su teléfono inteligente y sus pretensiones de un negocio moderno, representaba la ambición a veces ciega del progreso. La diferencia era abismal, pero ambos compartían el mismo espacio, el mismo sueño de un sustento digno, la misma falta de reconocimiento. Claudia, acostumbrada al protocolo y al lenguaje político, se sintió inusualmente desconcertada. La fragilidad de doña Elena, la desesperación en la mirada de Ricardo, el murmullo de quejas de los demás vendedores, todo resonaba en su interior. No era el protocolo de una entrevista ni una sesión fotográfica, esto era la vida misma, cruda y sin filtros. Doña Elena, con la sencillez de quien ha aprendido en la escuela de la vida, continuó relatando sus preocupaciones, la falta de apoyo del gobierno, la competencia desleal, el miedo a los operativos de limpieza. Sus palabras, sencillas pero cargadas de emoción, describieron una realidad que los informes oficiales no podían capturar. Mientras escuchaba, Claudia comprendió la brecha abismal entre la percepción de su gestión y la realidad vivida por quienes luchaban día a día en las calles. La complejidad de la ciudad se le presentaba no como un conjunto de estadísticas, sino como una constelación de historias humanas, cada una con su propio peso y significado. Ricardo, en medio de su acalorado conflicto, observaba a Claudia con una mezcla de incredulidad y esperanza. Su negocio, un carrito de elotes con un sistema de punto de venta digital, se veía amenazado por el puesto de tacos vecino, quien lo acusaba de ocupar demasiado espacio. Ricardo, en su arrogancia juvenil, se negaba a ceder, argumentando que su tecnología le daba derecho a un lugar privilegiado. El conflicto parecía insoluble, la tensión palpable en el aire. Con una calma inesperada, Claudia intervino. No con discursos políticos ni con órdenes, sino con preguntas. Escuchó a Ricardo, comprendió sus frustraciones, pero también escuchó las preocupaciones del dueño del puesto de tacos, un hombre mayor con una mirada cansada pero bondadosa. Descubrió que el conflicto no era tanto por el espacio, sino por la falta de un espacio designado para cada uno, una falta de comunicación y de reglas claras que se impusieron en los años, convirtiéndolo en una costumbre establecida. Con paciencia y empatía, Claudia ayudó a ambos a encontrar un terreno común. No hubo imposición, sino una mediación tranquila, una búsqueda conjunta de una solución. Propuso una redistribución del espacio, una colaboración entre los vendedores, incluso la posibilidad de una ayuda para mejorar la imagen del lugar. La idea de una pequeña área de comida organizada, con un espacio para cada vendedor, surgió de las sugerencias de los involucrados. Al final, el conflicto se resolvió no con la fuerza, sino con la escucha atenta. Ricardo, avergonzado por su arrogancia inicial, ofreció disculpas al hombre del puesto de tacos, reconociendo su injusticia. Doña Elena, con una sonrisa cálida, le ofreció a Claudia un tamal recién hecho. El aroma del maíz y el chile se mezclaba con el olor a asfalto caliente. Un perfume de la ciudad, una ciudad que comenzaba a cambiar. En ese momento, Claudia comprendió la verdadera lección. El impacto real de su gestión no radicaba en grandes proyectos e inauguraciones, sino en la escucha atenta, la empatía genuina
y en la capacidad de comprender la realidad de las personas más sencillas. El verdadero poder no estaba en el cargo, sino en la humildad de escuchar, en la humildad de aprender de las experiencias de los más pequeños, en la humildad de comprender que cada historia, cada experiencia, configura la gran narrativa de la ciudad, una ciudad que solo puede progresar si se escucha el susurro de quienes la conforman. Esa noche, Claudia regresaba a su casa, no con la satisfacción de cumplir con su agenda política, sino con la profunda satisfacción de haber escuchado, de haber comprendido y de haber contribuido a un pequeño pero significativo cambio, un cambio nacido de la escucha atenta, de la humildad y la compasión. Porque a veces, la mayor transformación reside en entender que escuchar a los más pequeños puede generar el mayor impacto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Claudia. La experiencia en el puesto de tamales había dejado una profunda huella en ella. Ya no veía la ciudad a través de las estadísticas de su oficina, sino a través de los ojos de doña Elena y Ricardo, a través de las historias susurradas en el bullicio de las calles. Comenzó a visitar más puestos callejeros, no como la jefa de gobierno, sino como una ciudadana más, escuchando las preocupaciones y las esperanzas de quienes conformaban el tejido social de la ciudad. Escuchó a la señora que vendía flores en el metro, que relataba la dificultad de conseguir permisos para trabajar, la constante lucha contra la informalidad. Escuchó al joven músico que tocaba la guitarra en la plaza, que soñaba con un espacio digno para compartir su talento, un espacio libre de acoso y discriminación. Escuchó a la anciana que vendía dulces tradicionales, quien le contó sobre la pérdida de su clientela ante la competencia de las grandes cadenas de supermercados. Cada conversación era un fragmento de un mosaico más grande, una compleja imagen de la ciudad que empezaba a cobrar forma en la mente de Claudia. La experiencia transformó su enfoque. Abandonó los discursos grandilocuentes y los proyectos faraónicos para enfocarse en soluciones prácticas, en iniciativas que respondieran a las necesidades reales de la población. Impulsó programas de apoyo a los microempresarios, promovió la creación de espacios públicos seguros para los vendedores ambulantes, facilitó los trámites para obtener permisos de trabajo e incluso organizó talleres para la capacitación en gestión de negocios. Ricardo, tras su encuentro con Claudia, experimentó un cambio radical. La humillación de su arrogancia inicial le sirvió como lección. Comenzó a colaborar con los vendedores vecinos, compartiendo consejos y recursos, incluso ayudando a doña Elena a implementar un sencillo sistema de registro de ventas en su teléfono. Su arrogancia se transformó en una colaboración proactiva, un espíritu emprendedor con sentido comunitario. Su visión moderna del negocio, ahora, incluía la consideración de sus vecinos y la integración en la comunidad. Doña Elena, por su parte, sintió un cambio tangible en su entorno. Los operativos de limpieza ya no eran una amenaza constante, sino una acción coordinada con los vendedores, buscando mantener la limpieza del espacio público sin desplazar a quienes lo habitaban. La nueva iniciativa de áreas designadas para vendedores ambulantes traía consigo una mayor organización, un ambiente más seguro y una mayor visibilidad para sus productos. Su voz, antes un susurro perdido en el bullicio de la ciudad, ahora se escuchaba con atención. Con el tiempo, Claudia se convirtió en una figura más cercana a la gente. Sus visitas a los mercados y puestos callejeros ya no eran actos protocolarios, sino encuentros genuinos, llenos de conversaciones honestas y de una sincera conexión humana. Se convirtió en una figura de respeto y admiración, no por su poder político, sino por su humildad y su capacidad de escuchar a los más humildes. La transformación de Claudia no fue solo a nivel político, sino personal. Aprendió a escuchar, a comprender las complejidades de la vida urbana más allá de las cifras y los informes. Aprendió a valorar la sabiduría de la experiencia y la resiliencia del espíritu humano. Descubrió que el verdadero poder residía no en el control, sino en la empatía, no en la imposición, sino en la colaboración. Su capacidad de escuchar transformó no solo la ciudad, sino a ella misma. Ricardo y doña Elena se convirtieron en embajadores de este nuevo enfoque, compartiendo su experiencia y su testimonio con otros vendedores ambulantes. La historia de su encuentro con Claudia se convirtió en una leyenda inspiradora, un ejemplo de cómo la escucha atenta y la humildad podían generar cambios transformadores. Pero la historia no termina aquí.
La transformación de Claudia aún está en progreso. La ciudad, aunque mejorada, aún enfrenta desafíos, nuevas historias y nuevos retos. La escucha atenta y la humildad siguen siendo sus herramientas más poderosas. La verdadera culminación de esta historia aún está por escribirse. El futuro de la ciudad depende de la capacidad de Claudia y de todos nosotros de seguir escuchando, de seguir aprendiendo, de seguir construyendo puentes entre las diferentes realidades que coexisten en el corazón palpitante de la metrópolis. La narrativa continúa, y la pregunta persiste: ¿cómo se seguirá desarrollando esta transformación? ¿Qué nuevos desafíos emergerán y cómo se afrontarán? La historia de Claudia, doña Elena y Ricardo es solo el comienzo, un fragmento en la compleja y fascinante crónica de una ciudad en constante evolución. La participación y la reflexión de la audiencia son cruciales para enriquecer esta historia, para imaginar un futuro donde la escucha atenta y la humildad sean los pilares de un progreso real, sustentable e inclusivo. Un progreso que se construye desde la base, desde el corazón de la ciudad, desde la voz de aquellos que a menudo son silenciados. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas y comunidades? Estas son las preguntas que permanecen, las preguntas que invitan a la reflexión y a la acción. Un año después, la ciudad parecía diferente. No se trataba de cambios monumentales, de edificios nuevos o carreteras relucientes, sino de una sutil transformación en la atmósfera misma. El caos seguía presente, el tráfico seguía siendo un desafío, pero había algo nuevo, una especie de armonía implícita que se percibía en el aire. Los puestos callejeros, antes dispersos y caóticos, ahora estaban mejor organizados, con espacios definidos y una mejor integración en el entorno urbano. Los vendedores, antes dispersos e individualistas, se habían unido, creando una especie de red de apoyo mutuo, compartiendo recursos y experiencias. Doña Elena, con su puesto de tamales mejorado, se había convertido en una figura emblemática de este nuevo orden. Su pequeño negocio no solo prosperaba, sino que se había convertido en un punto de encuentro, un lugar donde los vecinos se reunían para charlar, compartir noticias y disfrutar de sus deliciosos tamales. Ricardo, lejos de su inicial arrogancia, era ahora un líder comunitario, utilizando sus habilidades tecnológicas para mejorar la eficiencia y la organización de los vendedores ambulantes. Había creado una aplicación móvil que conectaba a los clientes con los puestos cercanos, un sistema de gestión de inventario y una plataforma para compartir información relevante. La tecnología, antes una herramienta de competencia desleal, se había convertido en un instrumento de colaboración y progreso colectivo. Claudia, por su parte, seguía visitando los mercados y los puestos callejeros, no como una figura política distante, sino como una amiga cercana. Había aprendido a escuchar, no solo las quejas y las preocupaciones, sino también las esperanzas y los sueños de la gente. Su estilo de liderazgo había cambiado radicalmente. Había abandonado los discursos formales y las estrategias impuestas desde arriba para adoptar un enfoque más colaborativo, más participativo. Sus decisiones ya no se basaban en informes y estadísticas, sino en la comprensión profunda de las necesidades y las realidades de las personas. Pero el éxito no llegó sin desafíos. La nueva organización de los vendedores ambulantes enfrentó resistencia de algunos sectores, quienes veían en ella una amenaza a sus intereses. Algunos empresarios con negocios establecidos se quejaron de la competencia, argumentando que la nueva política favorecía a los vendedores ambulantes en detrimento de las empresas formales. También surgieron conflictos internos entre los vendedores mismos, disputas por espacio y recursos, tensiones por el liderazgo y la organización del colectivo. Claudia, con la ayuda de Ricardo y doña Elena, tuvo que mediar en estas disputas, utilizando su experiencia y su capacidad para escuchar y comprender los diferentes puntos de vista. En medio de estos desafíos, un nuevo problema emergió. Un proyecto inmobiliario de gran envergadura amenazaba con desplazar a los vendedores ambulantes de su zona tradicional, destruyendo la comunidad que con tanto esfuerzo habían construido. El proyecto, impulsado por una poderosa empresa constructora, ofrecía beneficios económicos a la ciudad, pero su precio social era demasiado alto. El desplazamiento de cientos de familias y la destrucción de una comunidad vibrante y unida.
La presión sobre Claudia era inmensa. Por un lado, la promesa de desarrollo económico, por el otro, la defensa de una comunidad que había aprendido a confiar en ella. Los medios de comunicación se dividieron, algunos apoyando el proyecto inmobiliario, otros defendiendo a los vendedores ambulantes. La opinión pública estaba polarizada. Claudia se encontraba en una encrucijada, una decisión que pondría a prueba su liderazgo y su compromiso con la gente. Consultó a Ricardo y doña Elena, buscando sus opiniones y su experiencia. Escuchó a los vendedores ambulantes, comprendió sus miedos y sus esperanzas. Escuchó también a los representantes de la empresa constructora, comprendiendo sus argumentos y sus motivaciones. Analizó los informes y las estadísticas, pero dejó que su decisión se guiara por su corazón, por su profunda comprensión de las necesidades de la gente. En una conferencia de prensa, anunciando su decisión, Claudia no habló de números ni de estadísticas. Habló de la comunidad, de la importancia de proteger el tejido social, de la necesidad de un desarrollo urbano que sea inclusivo y sostenible. Anunció que se buscarían alternativas al proyecto inmobiliario, que se exploraría la posibilidad de un desarrollo que integrara a los vendedores ambulantes, que garantizara su permanencia y su participación en el crecimiento económico de la ciudad. La decisión no fue fácil, pero fue una decisión basada en la escucha atenta, en la comprensión de las necesidades humanas, en la humildad de reconocer que el verdadero progreso se construye desde la base, desde el corazón de la comunidad. Un silencio expectante llenó la sala. El futuro de la ciudad, el futuro de los vendedores ambulantes, dependía de esta decisión. La tensión era palpable. El anuncio de Claudia generó una ola de reacciones encontradas. Los medios de comunicación se dividieron, algunos celebrando la decisión como un triunfo de la justicia social, otros criticándola como una muestra de populismo y una amenaza al desarrollo económico de la ciudad. Las redes sociales se incendiaron, con debates acalorados y opiniones polarizadas. La presión sobre Claudia aumentó exponencialmente. Las empresas constructoras amenazaron con demandas legales. Los políticos opositores la acusaron de ineficiencia y falta de visión. Incluso algunos de los vendedores ambulantes, aquellos más influenciados por la promesa de un rápido enriquecimiento, dudaron de la decisión de Claudia, temiendo un futuro incierto. Pero Claudia se mantuvo firme. Sabía que su decisión no era popular, que enfrentaría fuertes críticas y resistencias, pero también sabía que estaba del lado correcto, del lado de la gente, del lado de la justicia social. Con la ayuda de su equipo, comenzó a trabajar en la búsqueda de alternativas al proyecto inmobiliario. No se trataba de detener el desarrollo, sino de buscar un modelo de desarrollo que fuera inclusivo y sostenible, que integrara a la comunidad en lugar de desplazarla. Ricardo y doña Elena se convirtieron en aliados cruciales en este proceso. Utilizando su conocimiento de la comunidad y su red de contactos, ayudaron a Claudia a conectar con arquitectos, urbanistas y diseñadores sociales que compartían su visión de un desarrollo urbano más humano. Juntos, comenzaron a explorar diferentes opciones. La creación de un mercado público moderno e integrado en el tejido urbano. La revitalización de áreas abandonadas para convertirlas en espacios de trabajo dignos para los vendedores ambulantes. La implementación de programas de capacitación en negocios y gestión empresarial. El proceso fue largo y complejo, lleno de debates, negociaciones y concesiones. Hubo momentos de frustración, momentos en los que Claudia dudó de su capacidad para lograr el cambio que deseaba. Pero siempre encontraba la fuerza en la confianza de la comunidad, en el apoyo de Ricardo y doña Elena, en la convicción de que su decisión era la correcta. Mientras tanto, la vida en el puesto de tamales de doña Elena continuaba. El negocio prosperaba, gracias al esfuerzo conjunto de doña Elena y Ricardo. Los clientes, ahora más conscientes de la lucha de los vendedores ambulantes, apoyaban activamente a los comerciantes locales, comprando sus productos y mostrando su solidaridad. Doña Elena, con su sabiduría y su experiencia, se convirtió en una mentora para muchos de los vendedores jóvenes, enseñándoles la importancia del trabajo duro, la honestidad y la colaboración. Ricardo, por su parte, continuaba desarrollando su aplicación móvil, incorporando nuevas funciones que ayudaban a los vendedores a administrar sus negocios y a conectarse con los clientes. Su visión moderna, antes centrada en la competencia individual, ahora estaba orientada a la colaboración y el apoyo mutuo.
Había comprendido que el éxito individual no era posible sin el éxito de la comunidad. Claudia, siguiendo la estela de un liderazgo más participativo, organizó una serie de foros y talleres para discutir el futuro del desarrollo urbano. Invitó a participar a representantes de todas las partes involucradas: la empresa constructora, los vendedores ambulantes, los vecinos, los expertos en urbanismo y desarrollo sostenible. La participación de los vendedores ambulantes en el proceso fue decisiva. Sus ideas, sus preocupaciones y sus perspectivas ayudaron a dar forma a un proyecto de desarrollo que fuera verdaderamente inclusivo y sostenible. El proceso no estuvo exento de conflictos. Hubo momentos de tensión, de desacuerdos, de fuertes discusiones, pero, con la ayuda de Claudia, Ricardo y doña Elena, se encontraron soluciones que satisfacían a todas las partes involucradas, o al menos, se lograron acuerdos que permitían un camino común. Finalmente, después de meses de trabajo arduo, se presentó un nuevo proyecto de desarrollo urbano. Un proyecto que no solo consideraba el desarrollo económico de la ciudad, sino también la protección de las comunidades, la preservación del tejido social, la integración de los vendedores ambulantes en la vida económica de la ciudad. Un proyecto que no se construía desde arriba, sino desde la base, desde la voz de la gente. El día de la presentación del nuevo proyecto de desarrollo urbano, la plaza central se encontraba abarrotada. No solo estaban presentes los vendedores ambulantes, los vecinos y los representantes de la empresa constructora, sino también periodistas, políticos, activistas sociales y ciudadanos interesados en el futuro de la ciudad. El ambiente era una mezcla de expectación y nerviosismo. Claudia, Ricardo y doña Elena se encontraban en el escenario, listos para presentar el proyecto que había sido gestado a través de meses de trabajo conjunto, de diálogo, de negociación y de consensos. Claudia tomó el micrófono y, en lugar de un discurso formal, comenzó hablando de doña Elena y Ricardo, de su encuentro casual en el puesto de tamales, de la transformación que habían experimentado y de cómo sus historias habían inspirado la creación de este nuevo modelo de desarrollo urbano. Habló de la importancia de escuchar las voces silenciadas, de la necesidad de un liderazgo inclusivo y participativo, de la construcción de un futuro donde el desarrollo económico no se lograra a costa del tejido social. Después, Ricardo subió al escenario, mostrando las imágenes del nuevo mercado público que se había diseñado con la participación de los vendedores ambulantes. Un mercado moderno, funcional y estéticamente atractivo, integrado en el tejido urbano, que no solo proporcionaba espacios adecuados para los vendedores, sino también áreas de descanso, servicios sanitarios y espacios culturales. Ricardo explicó cómo la tecnología se había utilizado para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del mercado, creando un sistema de gestión de inventario, una plataforma de comunicación con los clientes y un sistema de reciclaje de residuos. Finalmente, doña Elena se dirigió a la audiencia. Su voz, cargada de emoción, resonó en la plaza. Relató su historia, su lucha diaria por sobrevivir, sus miedos y sus esperanzas. Habló del cambio que había experimentado gracias a la escucha atenta de Claudia y al apoyo de Ricardo, del fortalecimiento de la comunidad, de la nueva organización que les permitía trabajar con dignidad y seguridad. Sus palabras, sencillas y emotivas, conmovieron a todos los presentes. La presentación del proyecto se recibió con una ovación entusiasta. No era solo un proyecto de desarrollo urbano, sino un símbolo de esperanza, de inclusión, de justicia social. Era una prueba de que era posible construir un futuro donde el desarrollo económico y la cohesión social caminaran de la mano, donde las voces de los más humildes fueran escuchadas y atendidas, donde el liderazgo se basara en la escucha atenta, la empatía y la humildad. En ese momento, Claudia sintió una profunda sensación de satisfacción, no por el éxito político, sino por el impacto positivo que había tenido en la vida de doña Elena, Ricardo y toda la comunidad. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se trataba de poder o control, sino de servicio y de compromiso con la gente. Había descubierto que escuchar a los más pequeños podía generar el mayor impacto, que la humildad y la empatía eran herramientas más poderosas que cualquier discurso o estrategia política. La historia de Claudia, doña Elena y Ricardo se convirtió en un ejemplo inspirador, un símbolo de esperanza para las comunidades marginadas de todo el mundo.
Demostró que era posible construir un futuro más justo e inclusivo, un futuro donde la dignidad humana y el desarrollo sostenible caminaran de la mano. Un futuro construido desde la base, desde la escucha atenta a las voces silenciadas, desde la humildad de comprender que el verdadero poder reside en el servicio a la comunidad. La culminación de la historia no fue un evento grandioso, ni un logro espectacular, sino la transformación gradual, la construcción colectiva de una sociedad más justa e inclusiva. Un futuro donde la escucha atenta se convierte en el motor del cambio, donde la humildad es el sello del liderazgo auténtico y donde la comunidad se erige como el pilar fundamental de un desarrollo sostenible y humano. Y aunque la historia de Claudia, doña Elena y Ricardo ha llegado a su fin en esta narración, su legado continúa vivo en la memoria colectiva, inspirando a líderes y comunidades de todo el mundo a construir un futuro mejor, desde la base, escuchando y actuando con humildad, en pro del bienestar de todos. Su historia es un testimonio del poder de la escucha, la empatía y la colaboración, mostrando cómo la transformación real surge de la unión de voces diferentes, buscando un futuro común, un futuro donde todos puedan prosperar.